Estados de ánimo, paz. Señor, colma de esperanza mi corazón y de dulzura mis labios. Pon en mis ojos la luz que acaricia y purifica. En mis manos el gesto que perdona. Dame valor para la lucha, compasión para las injurias, misericordia para la ingratitud y la injusticia. Líbrame de la envidia y de la ambición mezquina, del odio y de la vergüenza, y que al volver hoy nuevamente al calor de mi lecho, pueda en lo íntimo de mi ser sentirte a ti presente. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad, Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al miércoles 24 de junio del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal. Edwin, muy buenos días, el Señor lo bendiga. Y a todos los demás que nos acompañan en la sala cada mañana, cada amanecer para preparar esta liturgia, para realizar esta liturgia. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos los hermanitos que nos ayudan a compartir este video. Su labor es importantísima. Ustedes son los mensajeros que nos ayudan a compartir la palabra de Dios en los grupos, en las comunidades, en las parroquias, en los grupos familiares. Dios los bendiga, de verdad, de todo corazón, Dios los bendiga. Dios bendiga a los hermanitos que nos apoyan económicamente, con sus ofrendas, con sus diezmos a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga grande y abundantemente. Bueno, vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre nuestras vidas y que podamos prestar un servicio agradable a Él. Edwin, adelante. Muy buenos días, hermanitos. Claro que sí. Iniciamos la liturgia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te queremos decir en esta mañana, buenos días. Te queremos dar gracias, Señor, por regalarnos este momentico, donde sabemos que tú te vas a manifestar, donde somos conscientes de que simplemente somos instrumentos tuyos, Señor. Por eso te pedimos la gracia, Señor, para que seas tú orando en nosotros. Solamente seas tú, Señor, el que dé este mensaje que sabemos que va a llegar a muchas personitas, no solamente los que están en la sala, sino también aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales, también aquellos que necesitan ese mensaje y esa respuesta, que solamente tú sabes, Señor, solamente tú sabes a quién llegar y a cómo llegar. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Iniciamos con las lecturas. Del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. Por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa. Mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel.
Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Amén. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios suscitó como rey a David, en favor del cual doy testimonio diciendo, encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía, yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a vosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de sus parientes se llama así. Entonces preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca, la lengua y empezó a hablar diciendo adiós. Los vecinos quedaron sobrecogidos y comentaban estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos damos unos segunditos para discernir la palabra del Señor.
Bueno, mis hermanitos, ¿quién quiere comenzar? Levanta la manito. Muy buenos días. Buenos días. Hoy la palabra de Dios me inquietó y reflexionaba sobre la misión que de cada uno de nosotros. Hoy recordamos la natividad de San Juan Bautista. Él sí que tenía clara su misión. Él desde el principio eh, tenía clarísimo y él la siguió, él amaba la voluntad del Señor. No importa hasta aquí no lo dice, pero sabemos hasta dónde llegó la situación. Sabemos hasta dónde el Señor eh, ya, él cumplió y fue él quien le preparó el camino. Él mismo lo dijo, que no era digno ni desatar las sandalias. Entonces yo pensaba, muy bueno admirar la misión y el trabajo de los demás. Sí, muy bueno. Ay, sí, tan bonito Juan Bautista. Miramos la segunda lectura, incluso la primera lectura se han caminado hacia él. Entonces me puso a pensar, fue en mi misión. Yo la tengo clara. Yo, Nancy, la tengo clara. Y yo soy igual de dócil. Y yo soy igual como de sencilla, de humilde, de pequeña. No, nada que ver. Nada que ver. Pero no me voy a quedar ahí. Ayer hablábamos de confianza, la semana pasada también hablamos varias veces de confianza. Y yo combinaba esas palabras, confianza con misión. Si tengo mi plena confianza en el Señor, si realmente camino para Él, si realmente quiero, o sea, quiero andar por ese sendero que Él mismo me ha trazado, si realmente quiero ser parte, hacer lo que a mí me corresponde para esa misión, o me dejo enredar por las cosas del mundo. Qué bonito, pues no es el momento para mí, por lo menos no sé cómo haya preparado Edwin, ahondar, profundizar en la vida realmente, que aunque son fragmentos cortos de que nos hablan de Juan Bautista, pero son súper profundos y poder desglosar, poder desmenuzar, poder coger cada palabra, cada silencio, incluso cada hecho, cada acontecimiento y mirar hasta dónde yo, de verdad, si me digo cristiano, me muestro como Cristo, hago lo que Cristo. Juan, la palabra Juan, el nombre Juan quiere decir la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y si mira, al principio de este evangelio decía que iban a visitarlos porque Dios se había glorificado en ellos. Qué bonito, qué bonito de verdad, como dice Edwin, qué bonito, qué bonito. No tanto ser tenido en cuenta después, sino qué bonito lograr eh, llegar a este punto de tener clara la misión y así no tenga clara. Yo la misión digo, bueno, Señor, sé que tienes un propósito para mí, una misión para mí, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Entonces directamente me voy a ir de una vez al Salmo. El Señor me sondea, el Señor me conoce. En esos momentos tal vez míos que he tenido, todos los tenemos de nostalgia, como de un poquito de estado de ánimo bajo, de melancolía, momentos. No, yo no quiero estancarme ahí. Y sé claramente que el Señor me condena, me conoce los pensamientos más profundos de mi corazón, conoce absolutamente todo de mí y en medio de mi imperfección me ha elegido, nos ha elegido a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros y le doy gracias porque nos ha elegido y le reconozco o quiero recompensarle o agradecerle con mi acción, con mi docilidad y diciéndole al Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cómo? No sé, porque yo no la tengo tan clara, pero el Señor sí la tiene clara. Gracias. Gracias, María Nancy. Yo creo que sí la tienes clara. Gracielita. Sí, gracias. Buenos días. Me voy a referir al Salmo
tan lindo, dice, te doy gracias porque me has escogido. Y sabemos que Él siempre nos ha escogido y nos conoce a cada uno de nosotros, ¿cierto? Él nos sondea y sabes que necesitamos, sabes que estoy sintiendo, me refiero a mí, ¿cierto? Uno cree que Él está lejos y no, Él está ahí al ladito de nosotros y al ladito mío, Él camina conmigo, ¿cierto? Y todas mis sendas Él me acompaña. Entonces, Él ha creado esas cosas tan bonitas y yo las he creado y tengo claro que Él está siempre conmigo, porque, porque es esa vara y ese callado, ¿cierto? Que Él no mantiene para no sentirme sola y sé que lo siento y voy con Él y Él va conmigo. Entonces, muy bonito ese título, ¿cierto? Digámoslo así, te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Y me refiero también al Santo Evangelio, el nacimiento de Juan, ¿cierto? Que llena de alegría a sus padres, a su familia, a sus vecinos, porque reconocen que la misericordia de Dios ha actuado de manera extraordinaria, tan bonita, porque mira, todo lo que el ángel le dijo a Zacarías se cumplió, ¿cierto? Y en ese momento, pues Zacarías se queda mudo y mira, no vuelve a hablar hasta cuando lo que el ángel le había dicho. Todos esperaban que siga la tradición, entonces acá esperamos seguir la tradición familiar, pero Isabel y Zacarías obedecen la voluntad de Dios y lo llaman Juan como el ángel se lo había indicado. Entonces, en ese instante, Zacarías recupera el habla y alaba al Señor. En este pasaje nos enseña que la obediencia a Dios abre caminos de bendición, como siempre nos lo ha dicho en todos estos días en las lecturas, que muchas veces queremos que las cosas sucedan según nuestras costumbres o nuestros planes o nuestras decisiones personales, pero no es así porque Dios siempre nos apoya, Dios tiene un proyecto mejor para cada uno de nosotros. Y cuando confiamos en Él y tenemos esa fe y seguimos su voluntad, pues encontramos esa paz y esas maravillas en el Señor. También nos invita a que reconozcamos cada persona tiene y cada uno de nosotros tenemos una misión. Por ejemplo, Juan fue preparado desde su nacimiento para anunciar la llegada de Jesús. Y de igual manera, Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Muchas veces ni los conocemos, ni, ni ponemos a trabajar esos valores que el Señor nos ha dado. Es una vocación para servir y llevar esa esperanza a quienes nos rodean. Pues qué bonito cuando se sale a misionar, ¿cierto? Porque esa es la idea, ese es un don que Él nos ha dado de llevar la palabra a personas, a otras personas donde lo necesitan, a cada rincón donde nosotros vayamos. Y para esas personas es una alegría llevar la palabra del Señor, a ponerla en práctica y a vivirla con ellos. Es una alegría para todos. Amén. Y gracias, mi Edwin. Gracias, gracias, Lita. Celi. Gracias, Edwin, y muy buenos días, comunidad. Qué maravilloso nosotros encontrarnos cada día con la palabra del Señor. Hoy encuentro algo muy gratificante, cómo Isaías nos enseña cuál fue su propósito para el cual vino aquí al mundo. Él demuestra desde su interior esa humildad, esa forma como fue acogido y elegido por el Señor. Yo creo que si nosotros también, cuando pensamos sobre esos hijos que han venido al mundo, cuando han sido tan deseados, cuando han sido, digo yo, llamados a formar parte de una familia. Qué alegría sentirse uno bendecido, tanto quien lo concibe como el que llega. Y yo encuentro a Juan aquí esa gratitud
que le demuestra al Señor cómo fue elegido, cómo fue el transcurso de su vida, cuál fue ese propósito que él estaba cumpliendo para que se glorificara el Señor en él. Y esta fuerza que nos está mostrando Juan a través de su palabra, a través de su manifestación, también nos enseña a nosotros a través del salmista. Darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha elegido, porque hemos sido parte de ese plan del Señor. Nos ha conformado como esos hijos suyos, aquellos instrumentos para el cual estamos sirviendo. Qué maravilloso encontrarnos con esa alegría, con esa expresión que siempre damos gracias, Señor, porque nos has elegido, nos has protegido, nos has levantado, nos das esa fuerza, Señor, y seguimos delante de ti, llevando esa bandera del amor y de la confianza, de la esperanza, de la gratitud. Qué maravilloso, Señor. También nos enseña Pablo a través de la lectura que nos da, él da ese testimonio, cómo, cómo Juan hizo parte del reinado de David, cómo fue su descendencia. Y él dice, acá encontré a Jesús, porque fue ese retoño que fue el cual partió las enseñanzas de Juan. Juan enseñó y predicó un bautismo de conversión. Jesús nos enseña a convertirnos en ese bautismo, pero a través del Espíritu Santo. Qué maravillosas las palabras, como expresa Juan, la forma de levantar al Señor, de darle esa relación, decirle que no merece desatarle las sandalias de los pies, porque sabe que el Señor es el Mesías, el verdadero Señor. Y también nos enseña San Lucas esa manera, esa gratitud cuando se espera un ser querido. ¿Cómo muestra Lucas la obediencia al Señor cuando hay una duda? Sí, Zacarías dudó de ese nacimiento de ese hijo. Entonces, ¿por qué? Porque ya estaba, como se dice, en el tiempo que pensaba de que no podía llegar, porque estaba en una edad avanzada su madre. Pero aquí el Señor concibió ese hijo de una manera tan enorme, digo yo, tan llena de gracia y de virtud, que como de Zacarías, como se dice, agachó la cabeza, aceptó esa prueba que el Señor le envió para entender cómo hacía de que su hijo fuera conocido a través del mundo. Maravilloso, porque hoy es como preguntarnos a nosotros, nuestro nombre, ¿qué significa? ¿Qué atrae? Y sabemos que son todas las bendiciones que vienen del cielo desde el momento en que fuimos concebidos y el Señor nos trajo a conocer la luz del mundo. Gracias, Señor, por todos los propósitos y misiones que cada uno de nosotros estamos cumpliendo en tu nombre para la bendición del Señor. Amén. Gracias, Edwin. Así como dice Edwin, qué bonito, Celi. ¿Quién más? ¿Alguien más? Dora, buenos días. Ok. Dorita, Bueno, dale, Dorita. a mí me pone a pensar la similitud de Pablo y de Juan. Este nacimiento tan bonito y, como decía Celina, ese regocijo en esa familia donde pues lo que menos pensaban que iba a llegar fuera un niño por la edad. Pero esas dos vidas que el Señor les infundió, creo yo, la claridad de su misión, la manera como murieron, la manera como se enfrentaron al mundo,
por extender el Evangelio. Son, ahora sí como decían por ahí en las películas que ya no graban, ese par de héroes de la Biblia. Es como, pues para que renovemos y recordemos, como decía también María Nancy, a qué vinimos y a qué estamos dispuestos. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, a mí me alegra escucharlos mucho porque de verdad que uno va aprendiendo de cada participación. Y hemos dejado que Dios nos hable a través de sus hermanitos. Y en el día de San Juan Bautista, el día de Juan Bautista, nos habla de un gran misionero. Siento que en algún momento todos hemos sido escogidos para el plan de Dios. Hablaban del plan de Dios. A mí me encantó esa palabra porque somos parte de una u otra forma de ese plan de Dios, de lo que Dios quiere que, que se haga en la tierra. Y yo empezaría, en este caso, por el Evangelio. Voy a empezar por el Evangelio porque el Evangelio habla de Isabel y de Zacarías, que eran los padres de Juan. Fueron obedientes al plan de Dios y voy a pegarme a este plan de Dios, porque ellos fueron los primeros que aceptaron y fueron obedientes a eso. A veces pensamos que Dios nos escogió para que nosotros hiciéramos todo, para que fuéramos misioneros, para que fuéramos predicadores, para que fuéramos servidores. No, Dios nos escoge para una misión específica. Y es una misión de la cual uno tiene que tener ese discernimiento de saber dónde voy a estar ubicado en ese plan de Dios. Hablo en el caso de Zacarías e Isabel. Ellos eran los padres de Juan. Nosotros como papás, y hablo a los que son papás, entendemos, por ejemplo, algo que me impactó y fue, entendemos, por ejemplo, el significado del nombre de nuestros hijos. Entendemos, por ejemplo, cómo estamos educando a nuestros hijos en ese plan de Dios. Estamos conociendo de Dios, estamos aprendiendo de las cosas de Dios, nos estamos formando, pero nosotros bien, y nuestros hijos, ¿cómo estamos formando a nuestros hijos? Quizás el plan de Dios esté no solamente conmigo, sino con nuestros hijos. ¿Por qué no con nuestros nietos? ¿Estamos de pronto siendo ese ejemplo para ellos? Porque mire, mis hermanos, yo conozco a gente que es realmente en ese transcurso, en ese vivir, he conocido gente que es muy devota a Dios, que quiere mucho a Dios, pero que descuida a su familia, descuida su hogar. Y no estoy diciendo en que no responda, sí responde, pero estoy diciendo en esa formación cristiana. Para mí es increíble ver gente que ora mucho, que es muy creyente, pero uno ve a sus hijos y los hijos no quieren saber, no quieren tener ni idea de las cosas de Dios. Y uno pregunta por qué, dice, no, porque mi papá o mi mamá en la iglesia son unos santos, pero en la casa son otras cosas. ¿Será que nos estamos dando esa potestad de que la misión solo es conmigo? ¿De que Dios me está bendiciendo solo a mí? Y en mis hijos, ¿cómo estamos formando? ¿Cómo estamos llegando a eso? ¿Qué hace inquietud? Quizás lo estamos haciendo bien, quizás no. Quizás estamos reflexionando de que ni siquiera le hablo a mi hijo de Dios, ni siquiera demuestro con mi testimonio qué es lo que estoy aprendiendo en la iglesia o en el grupo de oración.
o a través de la liturgia. Estoy aprendiendo mucho, me estoy enriqueciendo mucho, pero ¿cómo transmito eso a mis hijos? Porque aquí Zacarías e Isabel lo hicieron. Ellos entendieron cuál era su posición. Ellos entendieron y fueron obedientes al llamado del Señor, diciendo es que mi hijo es el que va. Por eso cambian el nombre, por eso no van con la tradición, por eso no van con lo normal. Ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta en qué posición estoy para ese plan de Dios. Por eso nos decían que todos tenemos nuestra misión. Tenemos una misión. Yo invito a esos papás que son jóvenes o que van a ser papás, piensen bien cómo quieren llamar a su hijo, ¿sí? Ese Charlie Stevenson no creo que lleve a nada así. Esa Yurley Maritza no creo que es. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy conformes a nuestra fe. Habla de el misionero, sí, y aparte de eso, de cómo de una u otra forma debemos dar gracias, y lo dice en el Salmo, te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Dios nos escoge, pero no es a escogernos solamente para que te pongas ahí en una fichita y que vayas, no, Él nos escoge portentosamente. Él nos reconoce como sus hijos, nos reconoce como ese gran instrumento. En la medida que nosotros nos vamos acercando a Él, Él nos va reconociendo, ¿cierto? Recuerde que el reconocimiento se da en el momento en que nosotros decidimos ser obedientes a Él, porque muchos de nosotros queremos ser obedientes a nuestra medida. ¿Y por qué no? Muchos de nosotros le dan la espalda al Señor cuando ve que no somos reconocidos. Alguna vez Norman hablaba de la palmadita en el hombro. Eh, no somos reconocidos, entonces como no somos reconocidos a nuestra voluntad, pues entonces le damos la espalda a Dios. En este caso Dios nos reconoce portentosamente, fuimos escogidos por Él para hacer ese instrumento, y vuelvo y repito, en ese plan que Dios tiene. Lo hizo con Isaías, en la primera lectura. Desde el vientre materno, desde las entrañas de mi madre, pronunció mi nombre. Imagínense, ya somos escogidos desde antes. Lo que tenemos que entender es que fuimos escogidos para qué, el por qué y para qué es importante. ¿Dónde estamos ubicados nosotros en este plan? ¿Dónde estamos? Porque todos no podemos ser, dicen por ahí, todos no pueden ser ojos, todos no pueden ser boca, todos no pueden ser manos. Tratar de ubicarnos en esa misión y llegar a entender cuál es mi posición dentro del plan de Dios y empezar a ser obediente a Él. Ahí es donde nosotros tenemos que entender eso. Ahora también, acá dice algo que me impactó, y es, hizo mi boca una espada afilada, me escogió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Hizo de mi boca una espada afilada. Esto es una palabra que hay que saberla llevar, porque no, una espada afilada no es decir a todo el mundo gritarle, le va a gritar a todos sus verdades, a todos, mejor dicho, al que me venga a mí a refutar a mí las cosas, porque yo ya conozco de Dios y ya conozco de mis cosas, entonces yo voy a gritarle a todo el mundo sus verdades. No. La espada afilada quiere decir que hay que hablar lo correcto, lo que Dios quiere que hablemos en el momento de levantar la mano. Y nos dio ese don desde nuestro temperamento, decíamos alguna vez en el estudio de los temperamentos, desde nuestra posición, desde nuestro temperamento, poder hablar y levantar la mano, levantar la voz cuando sea necesario. Es tener ese discernimiento de saber en qué momento poder levantar la voz y poder levantar la mano y decir, eso no está correcto. Y no está correcto no solamente en el grupo de oración o en la iglesia, sino en mi casa, en mi hogar.
no está siendo correcto. Tenemos que empezar a discernir en eso, porque a veces la misión empieza desde ahí, desde la casa, desde lo más pequeño. Y desde ahí empezamos a tener nuestro carácter para empezar a hablar sobre ese plan de Dios. Termino un poquito con la misión de Juan. Juan fue el que anunció la venida del Señor, anuncia la venida de Jesús, abre ese camino para que empecemos a conocer que ya llega el Mesías, abre ese camino para que empecemos a ver cómo nuestro Salvador empieza a llegar y no se atribuye nada a él. Eso es algo que me impacta, me impresiona porque Juan no quiso decir, sí, yo soy un profeta y todos me tienen que hacer caso a mí mientras llega Jesús, entonces yo soy el que voy a mandar acá. Sí, él decía, no, Jesús no, él viene más tardecito, yo soy un profeta, pero ustedes me hacen casos a mí. No, siempre decía, yo no soy sino un instrumento más. Y ahí habla de la humildad de Juan, a pesar de que Juan tenía un temperamento fuerte, porque le hablaba fuerte a los reyes, porque le hablaba fuerte a las personas, siempre reconoció y siempre tuvo esa humildad de decir, yo no soy el que pensáis, ¿sí? Viene uno detrás de mí al quien ni merezco desatarle la sandalia. Imagínense, él ya venía anunciando, él venía diciendo, no soy yo el que viene aquí a salvarlo, no. Simplemente soy ese instrumento. Entonces, es entender que a veces no somos nosotros los que tenemos que, wow, sacar pecho y decir somos nosotros. No, es, es reconocer una autoridad delegada, es reconocer una persona que han venido por delante de nosotros, que nos están enseñando a reconocer a nuestros maestros en el espíritu, y reconocer esas personitas que sirven, es decir, llegar a ser muy pequeño, llegar a ser el último para empezar a servir y, y aprender de esos mismos que, que están creciendo también en ese mismo plan de Dios. Eso es lo que me deja la palabra hoy, eh, dándoles gracias a Dios por todo lo enriquecedor que ha sido en su palabra y con nuestros hermanitos de comunidad. Amén. Le doy la palabra a Norman. Norman. Ya estoy por aquí nuevamente. Ok, ok. Cuadra mejor tu cámara. Te ves Listo. medio. Listo. Ok. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La palabra con la que yo resumiría la liturgia de hoy es conciencia. Conciencia. La conciencia que tuvo que tomar tanto Isabel como Zacarías para entender y para comprender la misión a la que Dios los estaba llamando. Fíjense ustedes que Zacarías era sacerdote y muy en el fondo de su corazón tal vez Zacarías diría, pues yo estoy haciendo lo que me corresponde. Yo soy sacerdote, fui elegido para celebrar, para ministrar, fui elegido para leer la palabra, para explicarla, pero Zacarías no había logrado entender todavía la profundidad, no tenía la conciencia suficiente para poder entender a la misión y el llamado que tenía de parte de Papá Dios. Ser papá del precursor, ser papá de Juan el Bautista. Ahora, obviamente que hoy estamos celebrando la fiesta de San Juan Bautista. Pues para que haya una celebración de alguien que hizo alguna obra, pues tenemos que recordar que nació, que vivió, que estuvo entre nosotros y lo que hizo. Entonces no solamente es
el hecho de que Zacarías e Isabel tuvieran o tomaran conciencia de la misión a la que Dios los había llamado. Pero tan no era consciente Zacarías que dudó, de alguna manera dudó, desconfió. ¿Cómo puede suceder esto? Mi esposa ya es anciana, yo soy anciano. Y ahí es cuando yo les hablo a ustedes de gracias o bendiciones sobrenaturales. A ver, la bendición que Dios le había dado a Zacarías de ser sacerdote era más o menos una bendición natural. Miremoslo de esa manera, era una bendición natural. Era una gracia natural. Bendito y alabado sea Dios que el Señor lo escogió a él como sacerdote para estar en el altar, para todo lo que tiene que hacer el sacerdote. Pero Dios lo había escogido para algo más grande, para algo mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más portentoso. Y eso mucho más grande y más poderoso y más portentoso era que fuera el padre de Juan el Bautista. Entonces, lo primero que necesita tomar conciencia, el primero que tendría que tomar acá conciencia era Zacarías. También Isabel tenía que tomar conciencia. Y por eso la Santísima Virgen María, Dios le permite ir allá a donde Isabel, y que el niño saltara en su vientre, y que Isabel se diera cuenta. Miren Dios cómo va confirmando, ¿no? Cómo va respaldando. Al uno lo enmudece, a la otra le embaraza, pero va confirmando la obra. Entonces, por eso sigo tomando la palabra conciencia. ¿Será que nosotros estamos prestando atención a esos tipsitos, a esos llamados? ¿Será que estamos tomando conciencia de lo que Dios le estamos dando la oportunidad a Dios? Mire que mientras ustedes han venido hablando, pues yo tengo que pensar en mi propia vida y en mi propio caminar y por qué estoy aquí. ¿Y para qué? Como lo decía Edwin, ¿y para qué estoy aquí? Pero a medida de todo, sí, a la medida que se han ido recorriendo todos estos años, ya se me perdió la cuenta, creo que 43 años, 44 años de caminar en Dios, de caminar en esto. Pues hombre, uno recuerda, o yo recuerdo, cómo Dios me fue confirmando. Cómo Dios cómo me fue confirmando a través de distintas y de diferentes circunstancias. Se fueron sumando una a la otra. Pero creo que la ventaja que yo tuve fue que yo entendía y yo descubría y yo grababa y yo guardaba en mi mente y en mi corazón las cosas que iban sucediendo, los signos que se iban dando. A Zacarías le habla el ángel, queda mudo, ahí hay signos. Luego Isabel queda embarazada, va la Virgen María, el niño salta en su vientre, ahí hay signos. Signos que les van ayudando a ellos a ser conscientes del llamado. Y a mí me da la impresión que si en algo nosotros, la iglesia, el laicado, nos hemos equivocado, es que el laicado pareciera ser un ente muerto, un ente inerte. Pareciera que el laicado no descubre signos, no descubre señales. Pareciera que el signo y la señal, el único signo y la única señal que existiera fuera ser llamado a ser sacerdote o monja y punto, se acabó. No hay nada más, no existe nada más. Y no es así. ¿Cuánta gente me he encontrado a través de estos años? Particularmente, creo que fue en Gachancipá, Gachetá, por ahí, algo así. Me encontré a un señor, a un ferretero, a un señor que tenía una ferretería. Y por algunas circunstancias pasé ahí a compartir palabra de Dios
y me dice, ah, sí, yo ya me sé todo eso. ¿Qué? ¿Que se sabe todo eso? Es que sí, yo fui seminarista. Ah, sí, usted fue seminarista. Sí, claro, yo fui seminarista. Pero pues en mi año, el último año de diaconado, pues me equivoqué y pues salí y embaracé a una muchacha y pues me terminé casando con ella y organizé un hogar. Yo le dije, ¿y su misión qué? O sea, la misión de él era ser cura. ¿Esa era la misión? No, 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 no. No, esa no era su misión. Su misión era salvar almas. Su misión era llevar el evangelio. Su misión era ser testimonio, ser testigo de Cristo resucitado. Lo otro era añadidura. ¿Cómo lo hiciera? Pero no, este señor embarazó a la muchacha, se salió del seminario y se olvidó de todo lo demás. Eso hablando desde el punto de vista del clero. Y hablando desde el punto de vista de nosotros los laicos, la gente como que piensa, si yo no soy cura, no soy monja, yo no tengo vocación, yo no tengo misión, yo no tengo servicio, lo decía Edwin, yo no tengo dones, yo no tengo carismas, yo no tengo nada. Entonces pareciera que fuéramos un ser inerte, pareciera que fuéramos un ser inerte. Y resulta que en mi caminar y en mi experiencia personal, desde el principio, desde el inicio, desde el primer instante, desde el primer momento en que comencé a tener un encuentro personal con Dios, comencé a ver signos y a tener signos y los he venido guardando y por eso cuando doy testimonio cuento todo lo que Dios ha hecho en mí, porque cada signo, cada experiencia me ha ayudado cada día a ser más consciente de quién soy yo, de lo que puedo hacer, de lo que debo de hacer y de por qué el Señor me ha llamado. Y precisamente eso es lo que me da fuerzas para perseverar y eso es lo que me da fuerzas para seguir adelante, para no bajar la guardia, para no cansarme a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantos ataques, a pesar de tantas persecuciones, a pesar de tantas críticas, a pesar de tantas burlas, a pesar de tantas circunstancias. A mí me da risa y me disculpan lo que voy a decir, me da risa cuando hay hermanos muchísimo más pequeños que yo en el caminar, que me tratan de dar lecciones o que me tratan de dar clases o que me tratan de decir si estoy haciendo bien o mal las cosas. Y no quiere decir que no puedan aportar en mi vida y no quiere decir que no puedan enriquecer mi vida. No, estoy hablando de aquellos que me quieren dar lecciones como si ellos hubieran vivido mucho más de lo que yo he vivido en mi caminar cristiano, cuando yo bien sé que no es así. O sea, yo soy plenamente consciente y soy totalmente consciente, obvio, a pesar de mis errores, a pesar de mis equivocaciones, a pesar de mis pecados. Espérate, a pesar de todo, yo sé lo que Dios ha querido hacer conmigo. Entonces, a eso le llamo yo conciencia. Y a mí me encantaría que todo nuestro pueblo y toda nuestra iglesia pudiera ser consciente. Sería maravilloso, sería espectacular que todos pudiéramos ser ¿qué? Conscientes. ¿De qué? Del llamado que Dios nos ha hecho. Porque solamente en la medida que seamos conscientes podemos ser verdaderamente humildes. Edwin resaltaba la humildad de Juan, claro que sí. Pero solamente en la medida que podamos nosotros tener conciencia de la obra de Dios en nosotros, solamente en esa medida podemos ser conscientes, podemos ser humildes y podemos decir, realmente todo esto es para la gloria de Dios, todo esto es para la gloria de Dios. Me cansaría yo aquí de contarles paso por paso, signo por signo, detalle por detalle, que me ha ido ayudando a mí a ser consciente de la misión. Y a lo mejor muchos no entenderían muchas cosas. No serviría de nada contarles cientos de experiencias, porque son muchísimas las experiencias. Y tal vez no las entenderían, porque
las entiende, ahí sí como dice la canción, la, la, la vive, la goza el que la vive, la entiende el que la vive. La pregunta es, a ustedes, a quienes está llegando esta liturgia, ¿ustedes han podido tomar conciencia del llamado? ¿Han podido tomar conciencia de esos signos? ¿Han podido tomar conciencia de esas manifestaciones? ¿Han podido tomar conciencia de todo eso? Pregúntenselo. Porque aquí nos podemos quedar alabando a Juan Bautista y nos podemos quedar alabando a todos los apóstoles y a todos los santos y a todas las santas de la iglesia. Pero la diferencia de todos y cada uno de ellos con nosotros es que ellos sí tomaron conciencia del llamado. Ellos sí tomaron conciencia. ¿Será que nosotros, y siempre hablo de esto, hay personas que dicen amar muchísimo a la Virgen María? Uy, no, eso, aman a la Virgen María entrañablemente y la defienden y pelean y se pelean con Raimundo y todo el mundo y maldicen a todo el mundo y atacan a todo el mundo por defender a la Virgen María, pero no han sido capaces de guardar una sola cosa en su corazón, un signo, una señal que les muestre el llamado de Dios. La Virgen María todo lo guardaba en su corazón. ¿Será que nosotros hemos sido capaces de guardar en nuestro corazón todas esas señales que el Señor nos ha enviado? Isabel con muy poco tomó conciencia. Zacarías con muy poco tomó conciencia. El mismo Juan con muy poco tomó conciencia. Y a mí me da la impresión de que a nosotros el Señor nos da y nos da y nos da y nos da y nos habla de una manera y nos habla de la otra y nos lleva para acá y nos lleva para allá y nos dice una cosa y nos dice la otra. Y nada que tomamos conciencia. Ustedes hablaban, Graciela hablaba de ir a la misión y cómo Dios nos habla a través de la misión. Y así podríamos seguir enumerando 20.000 maneras como Dios nos habla y como Dios nos toca. Pero a mí se me hace curioso algo, y es que nosotros escuchamos por un momento a Dios y ya después se nos olvida. Como el ferretero. El ferretero escuchó a Dios, lo escuchó durante 8 años. Dios le habló durante 8 años que estuvo en el seminario, porque ya estaba en el diaconado. Todavía no era diácono permanente, pero ya estaba en el diaconado. Entonces ya llevaba por lo menos 8 años en el seminario. Y durante 8 años había escuchado a Dios. Salió a vacaciones, embarazó a la muchacha y se le acabó la escucha. ¿Será que se le acabó? ¿O sería que Dios le quería hablar aún a través de ese niño y a través de esa mujer y a través de esa circunstancia? Pero él nunca lo entendió. Yo le dije a él, con 8 años de formación, usted mínimo, al menos debería ser catequista en la parroquia. Ay, no, a mí no me hable de eso, yo ya conozco eso, yo ya sé que son los curas, yo sé que es la iglesia. Con un resentimiento, con una rabia, con una ira y con una tristeza. Entonces nunca entendió el llamado, nunca entendió la misión. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia, pidámosle al Señor la gracia de que podamos entender los signos, de que podamos entender las señales, de que la podamos guardar en el corazón, de que podamos hacer un verdadero discernimiento y que con ese granito de arena que el Señor nos va regalando, a lo mejor cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada encuentro, cada retiro, cada misión, cada vigilia, cada reunión, bueno, lo que sea, el Señor va acumulando ahí en nosotros y nos va aclarando y nos va mostrando y nos va confirmando el llamado. Pero para eso tenemos que ser conscientes. Dios bendiga a todas las personas que han sido conscientes del llamado, que han tomado conciencia y que se han decidido a seguir la voz de Dios de manera consciente. Y esos no son de los que van a estar ambivalentes de aquí para allá. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. No, una persona cuando toma conciencia, venga lo que venga, pase lo que pase, persevera, porque es consciente. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Normita. Confirmar el llamado, qué bonito. Bueno, mis hermanitos, le entregamos este momentico al Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado a través de nuestros hermanitos. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que esto va a llegar a muchas personas, porque has respondido
a muchas personitas porque nos tomas como eso, simplemente unos instrumentos de tu gran plan y, y gracias por entender que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, para lo que estamos sirviendo. La gloria y la honra todas para ti, Señor. Entregamos este día, entregamos a todos los hermanitos de Fuentes de Misericordia en tus manos y a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nuestra conciencia sea inspirada por el Espíritu Santo y nuestro sí sea imitando al sí de María. amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era como en era el en el principio. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, los estamos invitando para que a través del código, del enlace que ven ahí, se puedan conectar con nosotros en vivo y en directo todos los días desde las 8 de la mañana. Nos estamos presentando de lunes a sábado para la liturgia de la mañana. Y también para aquellos que nos quieran acompañar de manera presencial, pues estamos de lunes, miércoles, viernes, sábado. Ahí encuentra el flyer para aquellos que nos quieran acompañar. También ese mismo código de enlace nos sirve para la oración de intercesión, que hacemos lo mismo, de lunes a sábado a las 3 de la tarde, hacemos la coronilla o el Santo Rosario. Entonces ahí pueden ingresar y estar también con todas sus intenciones. Y bueno, Norma lo decía al comienzo, agradecerles también y a aquellos que nos quieran colaborar para que esta misión se siga llevando. Esto no se hace, no nos regalan nada, como dicen por ahí. Toca ir pagando el internet, toca ir pagando cosas que nos pide la tecnología, ¿no? Y lo pueden hacer también, pues, a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. De antemano, muchas gracias por todas sus ofrendas. No sé si se me queda algo en el tintero. No, señor. Muchas gracias y los esperamos en una próxima emisión.